Amada iglesia, todos alguna vez hemos escuchado el relato de la creación, ¿verdad? Creo que alguna vez en nuestra vida, quizás desde muy pequeños, otros quizás en nuestra adolescencia, o ya adultos, incluso a través de películas en Semana Santa, hemos visto y hemos escuchado lo que ha sido el relato de la creación. Para nosotros, sí. Para quienes hemos creído en él, es un relato maravilloso que nos muestra el poderío, la creatividad, el amor de Dios para con nosotros. Para muchos otros científicos, incrédulos, ateos, quizás no es más que una colección de sagas, de leyendas, de historias, de mitos que nunca sucedieron. Esta historia está consignada en el libro de Génesis, ¿verdad? Todos lo hemos leído en algún momento. Un libro muy importante. En los primeros 11 capítulos del libro de Génesis se tratan los principios del hombre, la mujer, el matrimonio, el hogar, el pecado, los sacrificios, la agricultura, la adoración, las razas, muchas cosas en tan solo 11 capítulos. Es una bendición ese libro. Y saben, muchos científicos que han querido demostrar a través de los hechos de la naturaleza la inexistencia de Dios, se han topado con la sorpresa de que la misma creación los lleva a considerar y a creer que alguien por encima de todos nosotros tuvo que haberlo creado. Amén. Hay un caso, un biólogo británico que se llama Alfred Russel Wallace. Esta persona, además de Charles Darwin, han sido de los máximos expositores de la teoría de la evolución, que afirma que provenimos de los primates. En muchos de sus escritos estuvo en contra, criticaba, incluso una carta que le escribió a su cuñado, lo criticaba de una manera muy fuerte por sus creencias en Dios. Sin embargo, muchos años después, en los que muchos de sus colegas lo catalogaron como una especie de conversión que tuvo este hombre, afirmó: para aquellos que tienen ojos y una mente acostumbrada a reflexionar, está claro que detrás de la célula más diminuta de la sangre, de la tierra y del universo entero, hay inteligencia y dirección. En otras palabras, una mente maestra. Años y años tratando de demostrar lo contrario, pero se dieron cuenta que la majestuosidad de la creación nos dice a una sola voz que Dios es real y Dios es real en nuestra vida. Amén. Un libro que me obsequió el pastor también, recuerdo que seguramente muchos de ustedes lo tienen, que se llama Evidencia Arqueológica de la Biblia. También muestra los casos de muchos hombres que persiguieron quizá la demostración, pero que finalmente tomaron la Biblia como un documento para orientar sus hallazgos, porque encontraron demasiadas evidencias en ella. La palabra lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, leo la versión Reina Valera del 60, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Las cosas que han sido hechas son una muestra, una evidencia de lo que Dios ha creado. Amén. Ahora, la obra creadora de Dios se marca por un hecho inicial que está registrado en los versículos 1 y 2 del libro de Génesis. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Sabe? Aquí estamos hablando en el versículo 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Y en Isaías 45, 18, sin tener que buscarlo, dice la palabra que Dios puso todas las cosas en su lugar. Pero en el versículo 2 estamos hablando de que la tierra era un caos total.
Hablaba también, dice la palabra, que las tinieblas cubrían el abismo. Esa era la situación que se enfrentaba en ese momento, en ese punto específico. Algo sucedió, ¿verdad?, entre el versículo 1 y el 2. Pero sin centrarnos en ello, lo que quiero resaltar es cuál era la condición de la creación de Dios. ¿Cuál era? Dice la palabra que había caos, desorden. ¿Qué más dice? Vacío. Si recogemos, digamos, lo que dice todas las versiones, desorden, estaba vacío, había caos, dice la Nueva Versión Internacional. Pero lo cierto es que la creación aguardaba urgentemente algo. Y quiero centrarme ahora sobre los versículos 3 y 4. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? A través de un mandato divino, Dios creó la luz e inmediatamente la luz separó las tinieblas. La creación, como bien les decía, necesitaba urgentemente la luz. Y así como las evidencias de la creación se constituyen como elementos para que muchos crean, también podemos encontrar grandes verdades para nuestra vida a través de este pasaje. Y este mensaje lo he titulado, como bien el pastor lo ha circulado esta mañana, ¿dónde está tu luz? Dile a quien tienes a tu lado allí, ¿dónde? Pregúntale, ¿dónde está tu luz? Saben, yo tengo un hijo, algunos de ustedes deben conocer a mi hijo, tiene 2 años y 5 meses, se llama Mateo, bastante inquieto, por cierto. Y todas las mañanas cuando él se levanta, y cuando yo estoy trabajando, él se levanta y ya yo no estoy en casa, pero generalmente los domingos, sábados, los días festivos, cuando él se levanta, él me tiene a su lado. Entonces él quiere aprovechar el tiempo para jugar conmigo, ¿no? Él dice, mi papá está aquí en la casa, quiero aprovechar el tiempo con él, quiero jugar con él. ¿Y cuáles creen ustedes que son las primeras palabras que me dice Mateo cuando se levanta? Él me dice, papá, la luz, es lo primero que me dice mi hijo. ¿Por qué me dice eso? Porque él sabe que eso significa que ya estamos despiertos, significa que la luz refleja dónde están sus juguetes, refleja dónde están las cosas con las que él juega. De esa manera él puede bajarse, acudir a ellas, generalmente me toma de la mano y me lleva a buscarlas con él, y de esa manera podemos tener un tiempo juntos. La luz es algo que soluciona muchos problemas en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Si quisiéramos definirla, pues busco una definición un poco más técnica, dice forma de energía, y quiero que escuchen muy bien esta definición porque más adelante vamos a hacer un análisis de ella. Es una forma de energía que ilumina las cosas. Primero, ilumina las cosas. Segundo, las hace visibles, obviamente. Y tercero, se propaga mediante partículas llamadas fotones. Ilumina las cosas. Segundo, las hace visibles. Y tercero, se propaga. Quiero que lo tengamos muy presente. Y ahora quiero que pasemos a un pasaje bien conocido por todos ustedes, que es el Sermón del Monte de Jesús, para conocer qué dice Jesús acerca de ser luz. El Sermón del Monte es un mensaje muy claro, ¿verdad? Jesús en ese entonces utiliza cosas muy simples y sencillas como la sal y como la luz para llegar a través de la cotidianidad a explicar grandes verdades a todos quienes le seguían. Y podemos buscar el libro de Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, y será el versículo central de este mensaje. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 14 del capítulo 5, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Otras versiones dicen debajo de un almud. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dice el versículo 16, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La luz, como bien todos ustedes saben, aparece
muchas veces mencionada para explicar muchas cosas y características de nuestro Dios en la palabra. Además de ser la primera acción creativa, lo primero que Dios hizo para empezar su obra maestra, la creación, fue aclarar el panorama, ¿verdad? Dios colocó luz como primera acción. Pero quiero que miremos una cantidad de principios de lo que esto puede significar para nuestra vida. Primero, quienes viven en tinieblas urgentemente necesitan de luz. Repítelo conmigo, aquellos que viven en tinieblas urgentemente necesitan de luz. A veces vemos casos cercanos a nosotros, vecinos, familiares, personas que conocemos por años, ¿verdad? Y decimos, no tienen una salida. Estas personas no tienen un arreglo, no hay manera de que pueda Dios hacer algo con ellos. Pero aunque su boca no manifieste, necesito a Dios, su vida lo está gritando a los cuatro vientos. Hay una película, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad o conocieron la experiencia de los 33 mineros en Chile que en 2010 quedaron atrapados durante 69 días. ¿Quiénes conocen esta historia? ¿Verdad? Pues yo había conocido la historia también y hace un par de noches mi esposa quería ver la película. Entonces nos vimos la película para conocerla en detalle. Y había un caso de un hombre que era quizás el menor de 6 hijos. No explican detalladamente qué sucedió con sus padres, pero la hermana mayor tuvo que hacerse cargo de todos. Y los 4 hermanos que seguían a ella fue como una madre para ellos. Pero el menor, él, la persona en quien se centra esta historia, por alguna razón su hermana dijo, yo quiero también vivir mi vida, yo quiero no vivir en función de ellos, sino quiero desarrollarme también. Y no le prestó la misma atención que a sus 4 hermanos mayores. Esto desde su infancia creó un resentimiento terrible hasta el punto de que vivía prácticamente en la calle. Su hermana, queriendo restaurar su relación, eran lo único que se tenían el uno para el otro, le llevaba alimento a las bancas y él, sin embargo, aunque tenía hambre, no le respondía y se paraba y lo dejaba allí, porque su corazón estaba totalmente cerrado hacia la restauración. ¿Cuántos conocen personas de esta manera? Dicen, no hay nada que hacer. Este hombre vivió una experiencia cercana a la muerte, una mina se derrumba, queda atrapado, sin esperanza, no había nada que hacer, todos daban por muertos. La insistencia de algunos hombres hizo que fueran más allá, que buscaran, que taladraran, que invirtieran mucho dinero en los mejores talados del mundo para ver si lograban llegar hacia ese refugio y encontrarse con la posibilidad, después de 20 días sin tener noticias de ellos, de que estuvieran vivos. Y dentro de esos 33 hombres había un pastor, una persona que se convirtió para todo ese grupo de gentes en estabilidad, en predicación, en compartir la palabra. Y seguramente, aunque no lo explica de esta manera la película, seguramente en alguno de esos encuentros, este hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte y le empiezan a compartir de Dios, empieza a reflexionar en su vida, como si una luz se colocara sobre su vida, y empezó a recordar a su hermana y a decir, sabes, quizás ella lo hizo por sí misma, no quiso hacerme daño y no veía la hora de encontrarse con ella. Muchas veces, incluso estando allá abajo, le pusieron un sistema para que se comunicaran y su hermana atendía a la cita, pero él, ya queriendo encontrarse con ella, no encontraba la manera, no sabía cómo decirle, sabes que yo te perdono y te pido que me perdones a mí también. No sabía cómo hacerlo. Le preguntó al pastor y el pastor lo orientó y le dijo, ¿sabes qué? Habla con ella, dile que lo sientes. Esto es muy sencillo, es una frase que tienes que decir que romperá toda una vida de esclavitud. Y este hombre sube a la superficie y más que ver a las cámaras o firmar autógrafos, porque se volvieron unas celebridades estas 33 personas, él corría por todos lados a buscar a su hermana, hasta el punto que la encontró y se fundieron en un solo abrazo, y sin tener que pronunciar palabra alguna, ambos entendieron de que ahí estaba sucediendo un milagro de restauración. Esa puede ser la historia de muchas personas que viven en tinieblas, que caminan en tinieblas, que dicen no creer en Dios, que dicen no querer nada con Dios, pero que en esencia necesitan y gritan por Dios. Amén.
Aquellos que viven en tinieblas, les repito, urgentemente necesitan de la luz. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como ¿qué? Como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Juan capítulo 12, versículo 35 en la parte B dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es muy cierto esto que estamos afirmando. Es como si estuvieran caminando con ceguera total. Y aquellos que viven bajo las obras de las tinieblas caminan de esta forma. De pronto, para aquellos en el mundo que se colocan ídolos, que se colocan, digamos, personas que consideran que viven sus sueños, son aquellas personas que aparentemente lo tienen todo, tienen mucho dinero, son famosos, son reconocidos, tienen mujeres, tienen vehículos, tienen muchas propiedades, y el mundo cree que eso es el sentido de la vida. Pero ¿cuántos casos no hemos escuchado, verdad, de personas que teniéndolo todo, entre comillas, terminan suicidándose o quitándose las vidas porque nada de esto les llena? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el camino de las tinieblas conduce a un solo fin, y ese fin es la muerte. Para aquellos que no siguen a Dios, que no siguen la luz, sino las tinieblas, están caminando hacia un abismo. El camino puede ser muy rico para ellos, puede ser amplio, puede ser cómodo, caminan, corren, trotan libremente, pero lo que no saben es que al final de todo hay un gran abismo del cual están a punto de morir. Esta es la realidad de aquellos que no conocen la luz y que viven conforme a las obras de las tinieblas descritas en Romanos 13. Estas personas necesitan de Cristo. Amén. Lo segundo que les quiero decir es que Jesucristo es la verdadera luz del mundo. ¿Cuántos lo creen? Juan capítulo 8, versículo 12, dice, hablando Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Mateo capítulo 4, versículo 16, dice también el pasaje en la parte B: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué les parece este pasaje? Ustedes saben qué significa asentar. Ahí no dice las personas que andaban o que esporádicamente pecaban, no, ahí dice asentados. ¿Ustedes saben qué significa la palabra asentado? Una definición que encontré es poner una cosa en su lugar de manera que quede firme. ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas que vivían quizá por generaciones conforme a las obras de las tinieblas. Era parte de su vida, era su hábito, vivían contentos con ello, era la manera en la que vivían su cotidianidad, estaban asentados, esa era su forma de vivir. Pero vino Jesús a resplandecer sus vidas, a darles a conocer su condición, pero más importante, a darles una esperanza de salvación eterna. Y aunque vivieron por generaciones y generaciones en pecado, y era su costumbre, Dios, a través de Jesús, vino a traerles luz. Y este es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Entonces les repito, primero, quienes viven en tinieblas, que necesitan urgentemente de la luz. Segundo, Jesucristo es la verdadera luz del mundo. Tercero, también sus discípulos son la luz del mundo. Amén. En el Sermón del Monte que le leí hace un instante, Mateo capítulo 5, la primera afirmación es: ustedes. ¿Quién? ¿Yo? No, ustedes son la luz del mundo. Juan capítulo 12, versículo 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y saben, Jesús no solo vino a este mundo a hacer luz, cumplió con su función, ¿verdad? Pero también
desarrolló una segunda función. Es hacernos saber a todos cuál era nuestro rol en esto que Él nos dejaría, ¿verdad? Nos corresponde también ser luz. Es un deber nuestro como discípulos. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice en la segunda parte que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A dónde voy con todo esto? Que aquellos que hemos sido llamados, aquellos que queremos ser sus discípulos, estamos llamados a ser luz. Amén. Estamos llamados a ser luz. Lo cuarto que les quiero decir es: somos luz si llevamos vidas fieles. Amén. El versículo 16, ahí en el capítulo 5 de Mateo, Sermón del Monte, dice: de la misma manera, dejen que sus buenas obras, sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Filipenses capítulo 2, versículo 15, en versión Reina Valera del 60, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecéis como luminares en el mundo. Hay una correlación, ¿verdad?, entre vivir en santidad, vivir de una manera fiel a Dios y ser luz, como dice el versículo en el libro de Filipenses. Debemos ser hombres y mujeres de testimonio. Nuestra vida debe ser también una manera de hablarles a los demás. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2, narra un pasaje que me llamó mucho la atención. Hablando del apóstol Pablo, dice: nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres, como documentos clavados a la pared en edificios públicos. Ustedes saben qué sucedía en este momento. El apóstol Pablo, que bien saben todos ustedes que había perseguido a la iglesia de una manera muy fuerte, tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en una persona muy importante, ¿verdad?, en la predicación de la palabra, en hacer discípulos, en ir a los gentiles. Pero muchos judíos tradicionales cuestionaban su verdadera misión apostólica. Decían: sí será apóstol, y pedían incluso que hiciera una especie de carta de recomendación para acreditar, firmado con tinta, de que él sí era una persona de fiar. Pero el apóstol dice: ¿sabes? Mi carta de presentación son ustedes. La evidencia de Cristo en ustedes es mi carta de presentación. No necesito firmar un documento, no necesito entregarle una carta a nadie para acreditar lo que es evidente que está sucediendo en los Corintios. Qué hermoso, ¿verdad? La vida misma de ellos convertida, la luz que había resplandecido sobre sus vidas y que era evidente en toda la región, hablaba por sí mismo. No era necesario un documento firmado, ni llevado a la notaría, ni ningún trámite, ni filas, sino la vida misma de ellos consagrada era la mejor carta de recomendación. Y así como describimos al inicio de la creación, donde fue separada las tinieblas de la luz, asimismo debe ser con nosotros. Si queremos ser discípulos realmente de Dios, no podemos andar con un pie en la luz y con un pie en las tinieblas. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos luz, que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra? Mentimos. Lo voy a leer nuevamente. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. Está establecido en su palabra. No podemos andar en luz y en tinieblas al mismo tiempo. Si estamos en tinieblas, no podemos profesar que somos sus discípulos. Debemos andar y caminar siendo luz
para los demás, siendo fieles, viviendo y procurando en todo momento la santidad y el ejemplo que Cristo dejó para nosotros. Lo quinto que les quiero decir es que somos la luz del mundo también al hacer discípulos. Amén. ¿Saben? Todos conocemos el versículo de la Gran Comisión, ¿verdad? Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Nuestro pastor Sánchez nos insiste mucho con el hacer discípulos. Y eso es lo que nos corresponde hacer. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, en la parte B del versículo, dice, cuando se habla de lo que es la obra de Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso que es lo que Pablo debe hacer es nuestra tarea, hacer discípulos, trabajar por los demás. No se trata de llevarle un mensaje, entregarle nada más un tratado y creer que con eso he completado una tarea. Se trata de predicarles para que sus ojos sean abiertos, para que la luz de Cristo resplandezca sobre sus vidas, para que sean convertidos de las tinieblas a la luz, para que no sea Satanás quien rige sus vidas, sino que puedan convertirse y seguir realmente a Dios. ¿A quién le corresponde esa tarea? A mí, ¿verdad? A nosotros nos corresponde hacer esa tarea. Y lo sexto que les quiero compartir, y uno de los temas más importantes, es que la luz no se debe esconder. Dile a quien tienes a tu lado allí, la luz no se debe esconder. Dice aquel pasaje que leíamos del Sermón del Monte, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y quiénes son los discípulos de Dios? Son bien conocidos, ¿verdad? Predican el evangelio puro, se conocen, son conocidos por todos, tienen mucha influencia sobre los demás. La gente mira su buena conducta, su actitud, su buena voluntad. Es sobresaliente, es diferente, no se conforma con las actitudes del mundo. Es una persona que ha sido transformada y que vive en una continua transformación conforme a la semejanza de Cristo. Ese es el discípulo, el verdadero discípulo. Los conocen sus familiares y pueden testificar de sus vidas, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, todos aquellos que les rodean pueden dar fe y dar testimonio de que son luz donde se les coloca y no debemos esconderlo. Dice el versículo 15 del pasaje que leímos al inicio, Mateo 5, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Un almud, debajo de un almud. Ustedes saben que es un almud, era una unidad de medida que se utilizaba, ya está en desuso, pero se utilizaba para medir líquidos, para medir áridos también. La medida equivalente era de 10 y 11 centímetros cúbicos. Eso varía de acuerdo a las épocas y las regiones. Fue muy útil por décadas, por generaciones, para medir, para normalizar medidas, para el comercio. Pero para lo que estoy seguro que no sirve es para cubrir una lámpara, ¿verdad? Cumple una función, pero esa no es la función que debe cumplir. ¿Qué sucede si yo enciendo una lámpara y le quito la fuente de oxígeno? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque el oxígeno funciona como comburente, ¿verdad? Y si no hay oxígeno, por mucho que esté encendida y esté ardiendo al máximo, ese fuego se consumirá inmediatamente. Y no cumplirá su función. Su razón de ser es alumbrar, pero debajo de un almud que tiene otra utilidad, no tendrá nada que hacer. Y saben, esa actitud de colocar nuestra fe, ¿verdad? Y colocar todo lo que somos debajo de un almud, lo he visto en otras religiones, ¿no? Por ejemplo, en los monasterios, los monjes se aíslan de todo, ¿verdad? Ellos profesan tener una luz que no es la luz de Cristo, que no es la luz verdadera, pero su metodología es aislarse de todo el mundo, ¿verdad? Vivir completamente aislado, meditando, no tener contacto con nadie, porque cualquier cosa puede desviarlos de su atención, y allí creen que son portadores de su luz. Y eso lo vemos muchas veces en la iglesia cristiana. No estoy diciendo que los cristianos vayan a los montes a meditar, pero muchas veces el callar,
Muchas veces el no hacer, cuando Dios te dice, haz, tienes que hacerlo. Y tú, ¿será que es conmigo, Dios? De pronto Dios se equivocó. Yo creo que este mensaje no iba para mí. Yo creo que no me correspondía a mí. Cuando tomamos esa actitud, la luz sobre la cual Dios nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados, a vivir de una manera diferente, nos las quedamos con nosotros, ¿verdad? Y nos colocamos debajo de un almud, en un lugar donde no puede resplandecer, donde no puede llegar a otras vidas. En cambio, lo que debemos hacer es colocarla sobre el candelero. Los cristianos debemos estar conscientes de la necesidad que tienen los otros y de la influencia que debemos tener en los demás. La luz tiene que exponerse por medio de la enseñanza del Evangelio y el buen ejemplo para iluminar el camino de otros. Nunca nuestra luz debe ser escondida. Y ahora formulo nuevamente la pregunta al inicio de este mensaje. Quizás lo hicimos de manera jocosa al inicio, pero ahora quisiera que pensáramos un poco en ello. ¿Dónde está tu luz, Iglesia Árbol de Vida? ¿Dónde está tu luz? ¿Crees que la tienes en un candelero, como dice la palabra? En un lugar alto, visible para todos, impactando a todos que te conocen, llevando el Evangelio a todas las esquinas de esta ciudad. ¿O lo tienes ahí guardado en una gaveta en tu casa? En una Biblia que poco escudriñas, solamente para ti. Y sabes, yo quería retomar la definición también que dije al inicio, le dije que la reserváramos por allí, de lo que es la luz. Les dije, ilumina las cosas, ¿verdad? Así como estuvimos alguna vez en una condición y Dios trajo luz sobre nuestra vida, se hizo visible muchas cosas que vivíamos, que tuvimos que cambiar, que tuvimos que dejar. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Las hace visibles, ¿verdad? Nos ayuda a entender y a comprender nuestra condición. Pero lo tercero es quizás también uno de los temas más importantes y es que se propaga. La función básica de la luz es que debe propagarse. En la definición técnica dice que a través de fotones, pero a través de nosotros, de los discípulos de Cristo, es que debe propagarse esa luz. Tenemos que ir, tenemos que salir. No podemos continuar creyendo que nuestra luz se propagará en un recinto. Claro que debemos congregarnos, claro que debemos hacer parte de lo que estamos haciendo hoy, pero más allá de nuestro deber, de lo que cumplimos todos los domingos y con todas las reuniones y con todas nuestras obligaciones, tenemos que procurar que nuestra luz sea propagada. Tenemos que procurar, no solo de manera individual, sino como un cuerpo, como árbol de vida, que podamos impactar realmente nuestra ciudad. Esa es nuestra razón de ser. Eso es lo que debemos hacer. Cartagena debe saber de árbol de vida. Y debe saber de árbol de vida, ¿verdad? No por las obras de la iglesia, sino que debe saber que hay un Cristo que cambia las vidas. Y todos los aquí presentes tenemos que ser testimonio vivo de que eso es real. Así como nuestra vida debe resplandecer caminando en luz, debemos llegar a todo lugar. Y como iglesia tendremos que idearnos muchas cosas, muchos elementos que ya estamos incorporando, pero hacerlos 10 veces más fuertes, porque día a día se mueren muchas personas sin conocer de Cristo. Y la iglesia de Dios no puede estar sentada, no puede estar de brazos cruzados diciendo, algún momento ese chico o esa chica iba a morir por su estilo de vida, sino qué debí yo hacer y qué debo hacer para los jóvenes, para los niños que se pierden, que están en las drogas, para los hombres que maltratan a sus esposas y dejan sus hogares, para los niños abandonados y solos
que necesitan que se les predique, para los enfermos terminales que están en las clínicas y que creen que su vida ya no tiene una esperanza, para las madres solteras con 5 o 6 hijos que no saben cómo van a poder hacer para sostenerse. Todos ellos, en sus distintas situaciones, a punto de colapsar, necesitan la intervención de un discípulo de Cristo. Tú estás llamado a ser esa persona. Y yo sé que en el recorrido de este mensaje, en distintos apartes, todos hemos pensado quizás en alguien. Y quizás nos hemos cuestionado cómo yo no he sido capaz de predicarle a esa persona. De pronto has pensado en tu vecino, o de pronto no es tan lejos el tema, quizás es tu padre, tu hijo, que no sabes cómo manejarlo, un sobrino que está perdido en drogas, o tu pareja que no camina a tu mismo ritmo y no quiere conocer de Cristo. Este es tu momento, Iglesia Árbol de Vida. Para esto fuiste creado. Dios no te creó y te dio su luz para que la retuvieras. De eso no se trata lo que hacemos aquí. No se trata, como muchos profesan, de tener el sueño americano o tener la casa, el carro y la beca, porque muchos cristianos a veces persiguen la casa, el carro y la beca como si fuera el propósito de la vida. Entonces cumplí mi propósito de la vida cuando completé esas 3 cosas. De eso no se trata la vida del cristiano. La vida del cristiano se trata de ser luz, de vivir conforme a su palabra. Y todas esas cosas, en el momento que Dios los considere perfectos, llegarán a ti. Eso no es el propósito, eso no es lo que se debe buscar. Hay que buscar a Dios y procurar ser luz. Y quiero que en este momento, y le pido a la alabanza que me acompañe por acá también, quiero que juntos como iglesia oremos por esto. Quiero que juntos como iglesia podamos proponernos en este año que inicia llevar una vida diferente. Ayer estuvimos un tiempo con los jóvenes, hicimos un asado, discúlpenme que no los invitamos a todos. Hicimos un asado, tuvimos un tiempo para compartir también, algunos chicos que se nos van a estudiar. Y hablábamos de lo que Dios traerá para este año. Cuando comenzó este año y vine al servicio del 1 de enero, el servicio de primicias, yo sentí en mi espíritu algo muy especial. Yo sentí que Dios abriría muchas puertas sobre nosotros. Y se lo comentaba a los chicos, ayer les decía, miren, no quiero sonar como un mensaje motivacional y decir este es tu año, porque a veces enero este es tu año y todos los años son tu año. Pero es algo muy especial de Dios y te pido que lo creas. Este es un año en que Dios abrirá muchas puertas para todos y cada uno de ustedes. Pero más importante, para nuestra iglesia. Pero no se abrirá la puerta si no vamos a tocarla. Amén. Si como iglesia no nos movemos en fe, creyendo que podemos lograr muchas cosas grandes, unidos, conforme a los propósitos de Dios, estas cosas no sucederán. Y estarán allí congelados todos estos propósitos de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Pero nos corresponde actuar. Y quiero que oremos por ello. Te pido que te coloques sobre tus pies. Precioso Dios, gracias por este día, Señor, porque tú estás aquí obrando, Señor, en cada vida. Padre, gracias porque en algún momento llegaste a nosotros, Dios, y transformaste nuestra vida, Dios. Yo no sabría qué hacer sin ti, Señor. Si no te tengo en mi vida, yo
Prefiero no existir, Dios. Tú das sentido a todo lo que soy. Tú me has acompañado, tú nos has acompañado, Señor. Tú nos has restaurado, nos has levantado, Señor. Nos has librado de cantidad de situaciones. Has sido nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Has sido nuestro amigo, Señor, en tiempos de soledad. Has sido todo para nosotros, Dios. Padre, pero no me puedo quedar con todo esto para mí, precioso Dios. Así como algún día sanaste mi vida, a través mío tú puedes sanar a otras personas, Dios. Así como restauraste mi corazón abatido, Señor, y me diste la fuerza para levantarme, tú puedes hacerlo con personas que no te conocen, Dios. Ayúdanos. Queremos ser luz por nuestra ciudad, luz por los niños, luz por la juventud. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para seguir, para levantarnos, para caminar aún a pesar de las circunstancias, para creer aunque se oponga el enemigo, para levantarnos en fe y creerte, Señor, que toda montaña será removida. No más, Señor, no más quietud, no más conformismo, no más confort. Llévanos allá, Señor. Sácanos de nuestra zona de comodidad y llévanos a predicar, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí en este lugar habrá testificaciones de cómo la obra y el poder de Dios llegó a las vidas de personas que estaban totalmente derrotadas. Adoremos a Dios por un instante. Tú eres nuestra luz. Tú eres la luz de nuestra vida, poderoso Dios. Te adoramos, Rey. Levanta tus manos y adora a Dios. Luz de mi vida. Luz de mi vida. Aliento en mi ser. Tu amor me consume. Eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. La luz de mi vida eres tú. Una vez más. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, eres fuego en mi ser. Nada podrá apagar ese amor, nada, Señor. Tú eres la luz de nuestras vidas. Luz de mi vida eres tú. Tú eres nuestra luz, Dios. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, eres fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Tú eres mi luz, Dios. Una vez más. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, eres fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Tú eres mi luz, Dios. Nada podrá apagar. Nada podrá apagar el fuego de tu luz en mi vida. Ayúdanos a resplandecer con los demás. Ayúdanos a resplandecer en nuestro entorno, a llegar a los demás, a que los demás conozcan tu luz. Para eso tú nos has llamado, Dios.
Para eso tú nos has llamado, Dios. Luz de mi vida eres tú, Dios. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, eres fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, eres fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Poderoso Dios, aunque el enemigo esté al acecho y despliegue todo su arsenal para detenernos, que nada detenga tu luz en nosotros, Dios. Seguiremos adelante, poderoso Dios, y hoy nos comprometemos con tu reino y contigo, Dios, en ser luz, en comenzar en lo poco, allí en nuestro hogar, en nuestro vecindario, Dios, hasta llegar juntos en un mismo espíritu a cumplir el propósito como iglesia de impactar a las naciones, árbol de vida para las naciones. Para eso nos has llamado, Dios. No permitas que entre nosotros haya división, no permitas que entre nosotros haya desacuerdos, sino llévanos como uno, en unidad, a luchar por lo mismo, a luchar por las almas, a hacer luz, a hacer luz. Te adoramos, Dios. Te entregamos nuestra vida, Señor. Padre, te pido que estas palabras, este mensaje, Señor, que ha sido predicado, se afirme en cada vida. Padre, que cada quien pueda tomar una decisión personal de reformar su vida y caminar hacia ti, Señor, a cumplir tus mandatos. Ayúdanos a impactar a los demás, poderoso Dios. Y Espíritu Santo, acompáñanos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Dios le bendiga, hermanos.